Luis Gorrotxategi es profesor de filosofía e investigador de historia que acaba de publicar en la Editorial Crítica un excelente ensayo titulado Contraarmada, en el que analiza la fracasada ofensiva que en 1589 llevó a cabo Inglaterra contra España y Portugal. En ese momento, recuerden, con un mismo rey, Felipe II, como respuesta a la también fracasada ofensiva llevada a cabo por Felipe II y su gran armada para invadir Inglaterra un año antes. Ambas fracasaron estrepitosamente. Los ingleses perdieron más barcos y también más marinos y combatientes que la ofensiva española, pero para la historia solo ha quedado prácticamente la derrota de la llamada burlonamente Armada Invencible de Felipe II. La derrota inglesa, sin embargo, desapareció hasta prácticamente hoy durante más de 3 siglos. Ni los escolares británicos ni los escolares españoles saben nada de esa llamada contraarmada inglesa. Ni sus manuales ni los nuestros la mencionan apenas. Todos saben, aunque quizás también, por cierto, cada vez menos, de la ofensiva fracasada de Felipe II. Luis Gorrotxategi, muy buenos días. Buenos días. Si me permite, voy a empezar esta entrevista por el final, por donde concluye su excelente ensayo, con un epílogo que recomiendo, por cierto, a nuestros lectores que lean con atención. En él pone usted en cuestión lo que se podría considerar un cierto paradigma que entiendo que usted considera que atenaza a la historiografía española y que de alguna manera impide una actualización del relato sobre el pasado de España que esté a la altura de nuestro tiempo. No sé si lo he entendido bien. Sí que lo he entendido, y además me parece que lo ha resumido perfectamente. Sí, es verdad. No quiero ser demasiado provocador, pero lo voy a ser porque el tema lo es. Hasta tal punto está distorsionado el conocimiento histórico sobre España que podríamos decir, arriesgándonos a que nos corran a boinazos, que la academia, la historia, los conocimientos históricos en España, los estudios universitarios de historia en España están ya marcados por un pecado original previo. ¿Y cuál es ese pecado original previo? Bien, el pecado original previo tiene que ver con el Imperio Español. El Imperio Español fue un gran estallido que se produce en finales del 15-16, algo jamás visto. España se expande por lugares que ni siquiera se conocían. El Imperio Español es uno de los elementos históricos menos estudiados y menos dimensionados de la historia de la humanidad. Lo que ocurre aquí es que el resto de países de Europa se ponen a la desesperada a excretar propaganda antiespañola, muchas veces conectada con las penas del infierno, con la iconografía de la época. Estamos en el Renacimiento, y es tan intensa esta obra propagandística y tan mantenida a lo largo de los siglos. Estamos hablando de que el imperio duró mucho. Estamos hablando de que la permanencia de la propaganda antiespañola fue necesaria, fue imprescindible durante siglos. Fue tan intensa y tan mantenida en el tiempo que cuando el imperio se derrumba estrepitosamente en el siglo XIX, esta propaganda va a servir y va a ser actualizada para construir un discurso antiespañol que permita la fragmentación y el mantenimiento de esta fragmentación en el mundo hispánico. Pero este discurso antiespañol tan fuerte, tan mantenido, tan construido a la limón por tantos países, este discurso antiespañol pues se lleva como un efecto colateral la propia historia de este pequeño fragmento de España que quedó en Europa, que hoy llamamos España. Pero ¿y cómo condiciona todo esto a la propia historiografía española? Bueno, en realidad lo que fundamenta todas las actividades humanas es la moral. Si a ti te bajan la moral, si consiguen con el mensaje repetido eres malo, eres malo, eres malo, eres malo, eres malo, al final te crees que eres malo o que tu praxis expansiva en el mundo fue especialmente mala por una cosa u otra, al final te lo acabas creyendo y te acabas desmoralizando, no escribes. No escribes relatos épicos, no escribes porque ya no hay esa necesidad moral de escribir. Entonces nacen otras necesidades morales. La necesidad moral de autoflagelarse al sentirse culpable, y otras necesidades que tienen que ver con los desarrollos de la historiografía española. ¿Y ese pecado original ya se ha superado?
No, eso está increciendo. Este tema que estamos hablando, aunque es un tema de tipo historiográfico, tiene una proyección, tiene una analogía con temas de tipo psiquiátrico. Este trauma, esta culpabilidad va creciendo como una bola de nieve. En este sentido, la historiografía española está metida en el mismo barco que todo. Todas las manifestaciones españolas están absolutamente trastornadas por esto. Creo que más o menos usted apunta a que los españoles no nos hemos creído que hemos tenido un pasado realmente extraordinario. Exacto, los españoles nos creemos que somos Gargamel, el malvado de la película, el malo. Los españoles nos hemos creído que desayunábamos niños y que éramos seres monstruosos. La bremísima destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, un libro que escribe este señor para llamar la atención sobre la necesidad de proteger a los indios, ese libro en sí mismo es disparatado, las cifras que da son disparatadas. Ese libro a día de hoy ya nadie en su sano juicio puede darle credibilidad, pero sin embargo, aunque nosotros podemos hacer investigaciones puntuales para pulverizar cosas concretas, el paradigma se mantiene. Y seguimos creyéndonos que fuimos especialmente lesivos, por ejemplo, con las poblaciones que estuvieron bajo jurisdicción española, cuando es espectacularmente al revés. Quizá la característica más importante de la expansión española fue esa, el respeto al indio, el respeto al otro. Es increíble que esta característica, que para mí es la más llamativa, aparte es una característica que no se había dado ni se volvió a dar, haya sido sustituida por un relato en el cual nosotros fuimos los genocidas. Es espectacular. Esta construcción merece en sí misma ser investigada. Volvamos a su ensayo. Lo cierto es que estas reflexiones y algunas más, por cierto, no menos interesantes, forman parte, como decía al principio de esta entrevista, del epílogo con el que finaliza su libro. Claro, su ensayo cuenta muy bien la historia de algo realmente importante que ocurrió en España en el siglo XVI y que, a pesar de su importancia, no aparece en los manuales de historia. La derrota de los ingleses, en lo que usted no duda en calificar como la mayor ofensiva contra España de toda la era moderna, la llamada contraarmada. Explique, por favor, para nuestros oyentes, qué fue esto de la contraarmada. Felipe II lanza en 1588 una gran flota contra Inglaterra con dos objetivos fundamentales, ¿no? Que es parar los ataques piráticos que llevaba perpetrando Isabel I de Inglaterra durante más de 2 décadas en tiempos de paz contra España, y por otro lado parar la ayuda que estaba la propia Inglaterra dándole a los rebeldes flamencos que se habían rebelado contra el legítimo rey. Vale, la Gran Armada no consigue su objetivo, la Gran Armada pierde barcos de transporte, vuelve la Gran Armada a España, el 85% de sus barcos de guerra vuelven, e Isabel I de Inglaterra se da cuenta que durante unos meses tiene una ocasión irrepetible, puesto que aunque los barcos de la Gran Armada vuelven, aquellos barcos de madera vuelven, tienen que ser rehabilitados durante meses. Durante estos meses, Inglaterra tiene el mar expedito para lanzar un ataque contra España, e Isabel lo va a hacer. La contraarmada, si la Gran Armada lo que pretendía era acabar con el reinado de Isabel I para acabar con su política antiespañola, la contraarmada tiene unos designios aún mayores. La contraarmada lo que pretende es destruir a la Gran Armada que está siendo reparada en Santander. Nosotros hoy aún nos creemos que la Invencible se hundió, pero Isabel I de Inglaterra sabía que no, sabía que estaba siendo reparada en Santander, y para eso va a preparar esta flota. Esta flota tenía como objetivo el fundamental, y para lo cual fue fletada, era la destrucción de la Gran Armada que estaba siendo reparada en Santander. Una vez hecho esto, la contraarmada debería ir a Lisboa, forzar Lisboa con un ataque frontal, aprovechando viento y marea, entronizar a un primo de Felipe II, don Antonio, el prior de Crato, aunque ya nadie discutía que Felipe II era el rey de Portugal, y la contraarmada, una vez tomada Lisboa, una vez sesionado Portugal de España, como tercera misión, debía tomar las Azores, al menos una isla, e interceptar la flota de Indias. Con estos 3 objetivos el imperio se hubiese colapsado, la historia de Europa y de América y del mundo sería distinta. La contraarmada, en ese sentido, es una gran operación militar, la operación inglesa más importante de esta guerra, flota que es privada, puesto que la reina no tiene una flota que se enfrenta a España. La reina va a prestarles 6 galeones reales, y el resto de la flota, hasta 180, son barcos privados. Usted subraya que esto es una diferencia muy grande con lo que irónicamente se llamó desde fuera de España a la flota española la Armada Invencible. La Armada Invencible obviamente fue una creación del rey, y a diferencia de esto, la contraarmada, esa contraofensiva inglesa contra España exactamente un año después, fue una idea de, es verdad, la reina Isabel I,
pero con iniciativa privada. La mayor parte de esa flota estuvo financiada y constituida por, para entendernos, capitales privados. Usted subraya que esto es una gran diferencia entre lo que ocurría ya por entonces entre España e Inglaterra. La forma de actuar de Inglaterra en ese momento está limitada por sus propias circunstancias. Inglaterra no puede enfrentarse abiertamente a España, no tiene suficiente potencia para eso. Y lo que va a hacer es dedicarse a actividades de tipo naval, siempre con el mandamiento fundamental de que sean rentables. Entonces, pues Inglaterra inevitablemente, puestas así las cosas, se va a convertir en un lugar de origen de infinitas incursiones piráticas. En este sentido, podríamos decir que la contraarmada sería una gigantesca excursión pirática. De hecho, el comportamiento que tuvo fue más propio de los piratas que de oficiales de una armada de un país que está bajo las órdenes del rey, o por una manera distinta. Lo que iban a buscar era botín, como llevaban haciendo décadas. Y esto está en el centro exacto del fracaso de esta contraofensiva inglesa, porque, como usted ha subrayado, las órdenes de la reina Isabel I de Inglaterra eran muy claras: destruir la flota española. Sin embargo, quienes dirigían esta ofensiva, un pirata reconvertido en almirante, Drake, y un general, John Norris, no hicieron esto. Realmente hicieron una cosa muy rara. Intentaron tomar o entrar o saquear una ciudad y un puerto que en aquel momento no era especialmente importante, como La Coruña. Exacto. ¿Por qué? Sí, porque al ser una flota privada, su conducta fue regida por intereses privados. Los armadores privados no quieren ir a Santander. ¿Para qué vayan a Santander? Allí los están esperando los españoles. Y aunque tengan suerte, lo que van a hacer es destruir barcos en reparación. O sea, que tampoco hay botín ahí. Y es difícil entrar en Santander, y es peligroso entrar en Santander, y pueden abocarse a una catástrofe porque los españoles están allí esperándolos. Entonces, se van a La Coruña porque tampoco se atreven a ir directamente al saqueo de Lisboa, que es lo que querían. Porque eso era incumplir de modo demasiado flagrante las órdenes de Isabel. Entonces, adoptan una posición intermedia. Vámonos a La Coruña, queda de camino de Lisboa, destruimos la ciudad desde donde zarpó en última instancia la Invencible. La reina nos perdonará por no haber ido a Santander si destruimos La Coruña, y así los armadores están contentos y todo el mundo contento. Nos vamos a Coruña, destruimos a Coruña, no tendremos problemas, bajamos a Lisboa y entonces ahí hacemos el negocio. Ese es el plan de la contraarmada, y es por eso por lo que aproban a Coruña, que en realidad no los está esperando, aunque sí que los estaba esperando, porque Felipe II, en este sentido, actuó con enorme prudencia. Felipe II se dio cuenta de que el ataque podía desencadenarse en cualquier lugar de la costa atlántica española, y muy concretamente en Galicia. Y en ese sentido va a fortalecer la costa gallega estos meses peliagudos. En cualquier caso, para que los oyentes se hagan una idea cabal de todo esto que usted está contando, sí, la flota inglesa que ataca a La Coruña es una flota gigantesca, con sí, más de 180 barcos, mayor que esa que burlonamente desde muchas cortes europeas se llamó la Armada Invencible de Felipe II, mayor, sí, con más efectivos. Y así todo fracasa para tomar un puerto como el de La Coruña. Es una cosa muy sorprendente. Es enormemente sorprendente, porque en realidad una flota de 28.000 hombres es rechazada por una ciudad con una población total de 4.000. Pero tenemos que entender lo que dice Roger Williams en su breve discurso de guerra, escrito en 1590. Roger Williams, que participó en la contraarmada y realmente vio a los españoles peleando. Roger Williams, en su breve discurso de guerra, dice que los españoles tienen tal superioridad en el arte de defender y atacar ciudades que pueden hacerlo con la mitad de hombres que utilizan otras naciones. Y nos encontramos con que la población civil, que esto también es una cosa interesante, conforme el cerco se va haciendo más peliagudo y al final cuando las fuerzas de defensa están a punto de ser desbordadas, la población civil entra en combate en un acto colectivo de heroísmo. Y en este acto colectivo de heroísmo, porque ya no hay nada que perder, juegan un papel fundamental las mujeres, y es un hecho de armas crucial, porque se comportan como un cuerpo estratégico de reserva, pero un cuerpo estratégico de reserva enorme. Y de ahí surge una de las heroínas más resonantes, María Pita. Sí. Pero dice usted, María Pita es en efecto una heroína, pero es una heroína local, cuando lo que se estaba desarrollando en aquel momento era una batalla de alcance, entre comillas, si se me permite, nacional,
¿Cómo puede ser que María Pita no pertenezca, por ejemplo, y por decirlo con alguna simpleza, al panteón al que sí que pertenece, por ejemplo, Agustina de Aragón? Muy interesante pregunta. Agustina de Aragón es mucho más reciente y la conectamos ya con la época romántica. Era más fácil y se convierte en nuestra heroína de la Guerra de la Independencia. Sin embargo, María Pita es muy anterior. Estamos en una época en la cual España es un imperio universal y no vive la salvación de La Coruña, quizás con esa intensidad con la que vivimos la Guerra de la Independencia. Sí, María Pita tendría que estar en el panteón de los panteones, tendría que tener una plaza importantísima en el centro de Madrid. Sí, porque en realidad este episodio tiene una relevancia extraordinaria, porque esto es lo que cambia el signo de la guerra. La catástrofe inglesa fue realmente atroz. Las condiciones de paz de 1604 son favorables a España porque vuelven al statu quo anterior, con lo cual España sigue con lo suyo, sigue imperando, sigue expandiéndose. Ha pasado este momento malo y en ese sentido esta victoria española tenemos que darle el relieve que históricamente tuvo. Habrá gente que estará pensando ahora mismo, bueno, esto es una indigestión de los nacionalistas españoles. Esto no es para tanto, esto no nos lo habían contado así nunca. Claro. Esto forma parte de lo que hablábamos al principio. Esto forma parte de el sustrato moral fundamental para mantener el paradigma. Bueno, este libro ha sido publicado en Inglaterra hace 2 años por Bloomsbury y los investigadores ingleses, las grandes universidades inglesas, sí que le han dado credibilidad y se le están prestando muchísima atención. Incluso la BBC viajó a La Coruña este año, en noviembre del 19, y emitió un documental en febrero de este año, hablando por fin de la contraarmada. No es ninguna tontería el hecho de que vayan a ser lo primero los ingleses que los españoles y los que reconozcan esto. Sería tremendamente sintomático de cómo funciona el paradigma antiespañol en España. En cualquier caso, la derrota inglesa fue inmensa, calamitosa y de hondo calado histórico. Ocurrió. Sí. Y apenas se ha contado. Es obvio que la propaganda forma parte de los recursos de la guerra y es obvio que en su momento los ingleses pusieron en sordina esta enorme derrota y consiguieron darle la vuelta. ¿Qué es lo que hizo la corte española? Que desde luego no neutralizó esta operación de enmascaramiento desde la corte inglesa. Sí, es que no es tan fácil entender esto si no le damos la perspectiva histórica que tiene. Tenemos que instalarnos en el siglo XVI, pero sin presentismo, sin proyectar el siglo XXI en el siglo XVI. Tenemos que irnos al siglo XVI intentando instalarnos en el siglo XVI y en aquel siglo España, la primera potencia mundial, Inglaterra, era un poco más que una guarida de piratas. Es que hay que decir las cosas como son. Me estoy hablando de la época 1560-1580. En este sentido, el hecho de que Inglaterra sobreviviese a la Gran Armada, para Inglaterra es un hecho fundacional y sobre eso han construido sus mitos fundacionales. Si Inglaterra no se hubiese convertido posteriormente en un gran imperio, estos mitos no los conocería nadie. Pero es que coincide que estos mitos fundacionales de Inglaterra, la Armada Invencible, crean todo un universo a partir de la Armada Invencible, la extorsión de la Armada Invencible. Estos mitos después se convierten en mitos universales porque Inglaterra también se convierte en un imperio universal. Entonces, en este sentido, se proyectan estos mitos locales a la historiografía mundial. Y entonces nos cae encima a nosotros esto, pero es que nosotros en el siglo XVI no estábamos pendientes de estas cosas, no sé cómo decirlo. Teníamos otras cosas que hacer, estábamos jugando en otra liga. Sí. Nos habíamos quedado con que esa inmensa flota inglesa fue rechazada en La Coruña, pero la contraarmada inglesa continuó su ofensiva y navegó hacia Lisboa con la intención de conquistarla, de saquearla y de poner en el trono de Portugal a quien usted ya ha subrayado, ese personaje realmente extraño, conocido como el prior de Crato. Sí, se trataba de, obviamente, secesionar Portugal del reino de Felipe II. Durante esa época, Felipe II, hay que recordarlo, era también rey de Portugal, y la contraofensiva contra Lisboa militarmente fue un desastre total por parte de los ingleses. Absolutamente. Si en La Coruña había 500 soldados viejos de infantería española, en Lisboa había 5.000.
La contraarmada, al ser repelida de La Coruña, una ciudad de 4.000 habitantes, perdió la moral. De hecho, ya no se atreve al ataque frontal. Aprovechando viento y marea contra Lisboa, desembarca Norris con sus hombres en Peniche, intentando una marcha terrestre de 80 kilómetros para forjar un ejército anglo-portugués que nunca se forjó, porque los portugueses no estaban por don Antonio ni querían saber nada de esto. Los españoles lo que hicieron fue pues dejarlos que se acercasen a Lisboa, y una vez que los tuvieron donde quisieron, el 3 de junio, una fecha fundamental en la historia de España totalmente desconocida, el 3 de junio de 1589, el archiduque Alberto, virrey de Portugal, lanza un ataque con 1.100 soldados escogidos contra el acuartelamiento inglés y entra como un cuchillo caliente en mantequilla. A partir de este momento, la contraarmada ya lo único que quiere es irse de Lisboa e inicia pues su penosísimo viaje de vuelta, en el cual van a perder muchísimos hombres y muchísimos barcos, de tal manera que la flota inglesa, al final, cuando vuelve a Inglaterra, el cómputo global de bajas convierten a la contraarmada en la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, en la mayor victoria de España contra Inglaterra, y en un hecho de armas sin el cual sería ininteligible el siglo XVI, porque si Felipe II, tal como vienen los libros de segundo de la ESO, segundo de bachillerato, fue derrotado por Isabel I de Inglaterra, ¿dónde está el imperio inglés en el siglo XVII? Alguien dijo que la historia siempre es historia contemporánea. Inevitablemente el presente contamina, o ha contaminado al menos, la mirada de los historiadores y la creación de la propia historiografía, el relato del pasado de los distintos países. Parece, sin embargo, que los historiadores ingleses se han plegado perfectamente a lo que se podría entender como los intereses de su país o a los intereses de una determinada élite de su país, pero parece que aquí en España no ha ocurrido algo parecido. No sé si esto que acabo de decir tiene sentido. Muchísimo sentido, muchísimo sentido. Es verdad que en Inglaterra la praxis historiográfica está de algún modo controlada por el Estado. Y no solamente podríamos hablar de un control meramente extrínseco, sino también hay un componente de militancia, un componente de conocimiento, de que la historiografía tiene una función estratégica. De la misma manera que en Inglaterra la historiografía ha sido más o menos controlada por el Estado, por el poder, en España no. España se desestructura de un modo absolutamente dramático en el siglo XIX. Se desestructura de un modo tan profundo como grande fue la estructura previa del imperio. Y esta desestructuración afecta a todo. De hecho, ahora estamos en un momento de implosión, por decirlo así, de implosión desestructurante. Los oyentes, pues entenderán ese subrayado que hemos hecho al principio de que Luis Gorrochategui, además de investigador en historia, es también profesor de filosofía. Enhorabuena por su estupendo ensayo que contiene mucho más que lo que promete su título. Recordemos, Contraarmada, publicado por Editorial Crítica, con ser ese asunto ya, por cierto, muy, muy importante. Un libro realmente estupendo. Muchísimas gracias por su tiempo, Luis Gorrochategui. Muy buenos días. Muchísimas gracias, de verdad, por esta oportunidad para dar a conocer este trabajo. Muchísimas gracias. Un saludo muy cariñoso.